hablamos de este tema y siempre le agradezco la disposición a Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. Te saludo, Juan, ¿cómo estás? Hola Michelle, muchísimas gracias. Hablamos de esto y compartimos la indignación y Sí, gracias por la oportunidad, por el espacio. al contrario, a ti. Y sabes, esto me lleva a pensar, veía ahí algunos de los podcasts que hace Saskia, el Niño Rivera, y que hablaba de la importancia de también en estas dependencias de gobierno, en los DIF, que no sean esas herencias de porque soy la esposa del gobernador, ocupo estos puestos. Y eso por hablar solo de una parte de los que deberían buscar solución a este tipo de problemas o achicar un poco el dolor de las familias cuando pasan situaciones como esta. Y sobre todo cuando nos exhibe David Galván, pues las omisiones y que siguen presentándose hasta este momento con las palabras del abogado de la familia de Fernandito, que no hay gente preparada, ni con voluntad, ni empatía para atender estos casos. Entonces, ¿cómo hacemos justicia, Juan? Efectivamente, Michelle, mira, yo creo que hay que ubicarlo como en varios planos. Uno de carácter estructural, y es que niños y niñas siguen sin ser una prioridad para las élites políticas. No importa el color del partido, antes fue el PAN, Así el es. PRI, ahora es Morena, pero sin importar, para las élites políticas los niños y niñas no son importantes porque no votan, porque no pagan impuestos y no participan de la corrupción. Y obviamente cualquier inversión, cualquier acción con infancia necesita una apuesta de largo plazo y no tenemos políticos o políticas que miren a largo plazo, sino en la próxima campaña, en la próxima elección. Y eso es un gran problema. Eh, Otro elemento también de carácter estructural es el incumplimiento de las leyes. Nuestro país tiene uno de los marcos normativos más avanzados de la región. Por ejemplo, está el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, el CIPINA, que Ujú. por ley tiene que sesionar cada 6 meses. El sexenio de Andrés Manuel se negó los 6 años a presidir el CIPINA. Se empezó a hacer algo con Olga Sánchez Cordero en gobernación. Cuando se fue, se acabó esto. Tuvimos que protegerlo porque lo querían eliminar. Ahora la presidenta Claudia nombró a Lorena Villavicencio, una mujer feminista del partido mayoritario o oficial, pero no han sesionado. El CIPINA no es una institución, es un mecanismo de coordinación y es ahí donde se define la política pública junto con los 32 gobiernos estatales. Y vamos a un tema muy concreto que describes también con las palabras de nuestra colega Saskia. No tenemos personal capacitado, la mayor parte de los puestos a nivel municipal son pagos por el proceso, puestos de Sí. pago, digamos, o de Ujú. cuotas electorales, entonces gente que llega que no tiene formación, que no se entera del tema, algunas tratan de hacerlo lo mejor posible, tampoco tienen recursos y lamentablemente esta debilidad que tienen las instituciones del Estado se traducen en este tipo de omisiones tan graves. Estamos hablando de una mujer con discapacidad que hace 5 años que nació este pequeñito Fernandito, tendría que haber entrado por obvia razón y sentido común en un programa de seguimiento para ver cómo está. Así es. Estamos hablando ya ahora de este caso donde una semana el niño estuvo bajo torturas de personas que se lo privan de libertad, lo desaparecen y no hay una respuesta de la autoridad ante los pedidos de ayuda de esta mujer. Y agregaría otro componente también, es esta deshumanización que tenemos en todo el país por tantos niveles de violencia por más de Sí. 18 años, donde en esta vecindad, es decir, puerta con puerta, escucharon la tortura del niño. Algunos de los vecinos que estaban reclamando cuando cerraron bueno, sí, bloquearon el lugar, mencionaban que habían visto al niño golpeado y no intervinieron. Esto nos vuelve a recordar que seguimos teniendo esta cultura, le llamamos adultocéntrica, que considera a los niños y niñas objeto de propiedad Sí. familiar y no me meto porque son mis hijos o no se meta porque son mis hijos, le toca a la autoridad y obviamente como no son mis hijos y a mí no me afecta, yo no me involucro. Y eso creo Así que es. tenemos que cuestionarlo. Entonces hay una corresponsabilidad, pero obviamente las omisiones de la autoridad son claves. Ahora, Así Michelle, es es. muy importante que se cuide el proceso para que esas personas Sí, sean debidamente sancionadas y que no por así errores de es. la fiscalía queden libres. Así, y justo voy a eso, Juan Martín, ya dirán las autoridades en las investigaciones y obviamente está la vela encendida para que hagan bien su trabajo, en qué condiciones se dio esto y sobre todo esto que preocupa mucho, que se haya dejado este niño en garantía por esta cantidad de dinero. Independientemente de este caso, Juan Martín, hay reportes que en México pasa esto constantemente, se dejan a niñas y niños en garantía por alguna deuda. No, no como tal que yo conozca, Ujú. posiblemente sucederá, obviamente no existen registros oficiales de ello, pero sí tenemos altos niveles de violencia y de homicidios.
Hay que ubicar que en el marco de la guerra contra el crimen y pues el fortalecimiento de los grupos criminales, desde 2010, 2011 comenzamos a observar que se comenzaban a atacar a niños y niñas para cobrar venganza, para enviar mensajes o para generar terror. Es el mismo mecanismo, pero ya no estamos hablando de crimen organizado, sino de conflictos vecinales, temas de orden personal o incluso en conflictos de pareja donde los niños son maltratados o asesinados en un conflicto de una pareja conflictiva. Así es que sí tenemos que ubicar que la base de esto es seguir considerando a niños como objeto de propiedad y en consecuencia daño tu propiedad, así de grotesco, o me apropio de tu propiedad para que cumpla lo que yo quiero. Y esto tenemos que cambiarlo, pero obviamente va a ser sancionando de manera apropiada, promoviendo lo que significa en términos de que niños y niñas son personas con derechos propios y que obviamente hay responsabilidades institucionales. Sin duda, ya lo mencionabas al inicio, obviamente las omisiones que quedan exhibidas, sobre todo cuando se marca que hay una discapacidad por parte de la madre, y es donde debió iniciar, obviamente, el seguimiento de la autoridad a este caso y evitar que esté en un entorno inseguro, ¿no? Y propicio a que se den este tipo de situaciones. Desde la red de infancias de la organización, ¿qué recomendaciones harías, Juan Martín, a las autoridades, sobre todo en estas zonas tan vulnerables donde también hay mucha gente habitando las comunidades y hay poco acceso de los servicios que puedan brindar las dependencias? Sí, Michelle, yo creo que el primer llamado a la población de todas las comunidades en nuestro país es que asumamos que los niños y niñas necesitan protección de todas y de todos nosotros. Así es que cualquier tema raro, extraño, es mejor exagerar, notificar a la autoridad, intervenir, preguntar al niño o la niña, evitando revictimización. Segundo, tenemos que exigir a nuestras autoridades, porque son las que para eso se postularon, son las que tienen el presupuesto público o la responsabilidad, y estos son obligaciones de ley que no son opcionales. Se les tiene que exigir que lo cumplan. Y hablemos de esto en las redes sociales, sin revictimizar a la madre o a las víctimas, sino siempre colocando el foco en que hay obligaciones de autoridad y que nosotras como ciudadanos y ciudadanos también podemos participar, asumiendo que niños y niñas son responsabilidad de todas y todos nosotros. Así es, la corresponsabilidad importante, plasmarlo, dejarlo bien claro en la entrevista. Juan Martín Pérez García, gracias como siempre. Un placer platicar contigo. Fuerte gracias. Hasta luego. Bye bye. Gracias siempre por la disposición para hablar de estos temas y claro, sobre todo y de frente, como lo hace Juan Martín, coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. Y obviamente le vamos a dar seguimiento a este tema. ¿Y qué nos queda? Lo que platicábamos con Juan, pues no dejar de denunciar y como vecinos somos parte, somos responsables también. Las autoridades deben hacer lo correspondiente, pero la cultura de la denuncia tenemos que seguir insistiendo en ella. Vamos a una pausa, volvemos.